Hubo un día en que la tierra provocó al cielo, donde la corrupción no se escondía, sino que se celebraba, donde no quedaban justos, salvo uno. Y entonces Dios encendió el cielo. El valle de Sidim era un espejismo, verde, fértil, rico, parecía un reflejo del paraíso, pero debajo de sus raíces se escondía el hedor del pecado. Sodoma y Gomorra no eran simples ciudades, eran templos del placer, donde la justicia no entraba y la inocencia era burlada. En cada rincón se ofrecía el alma a cambio de deseo, y el pecado ya no era un error, era una cultura. El Altísimo no es ciego, ni su paciencia infinita, cuando el clamor de la tierra rompe el silencio del cielo. Y así, desde lo alto, Dios miró, y lo que vio no podía permanecer sin respuesta. No se envió advertencia, sino confirmación. Dos mensajeros descendieron como llamas encarnadas. No buscaban convencer, solo testificar que el pecado ya no era secreto, sino orgullo. Ellos caminaron por las calles de Sodoma, y Sodoma respondió como siempre responde el mundo a la santidad, con burla, con deseo, con odio. Entre la corrupción vivía uno, Lot. No era perfecto, pero aún sabía temer. Su alma gemía como quien ama a Dios, pero vive entre lobos. Su hogar era un faro tembloroso en un mar de tinieblas. Y esa noche, la misericordia tocó su puerta. El juicio no llega como relámpago. Llega en silencio, como una gota ardiente que anuncia la tormenta. Y esa noche, la última noche de Sodoma, el cielo escribió su sentencia. «Corre», dijeron los mensajeros. «No mires atrás». Pero no todos pueden dejar el pecado. Algunos lo extrañan. La esposa de Lot miró, y en su mirada quedó sellado su destino. Se convirtió en estatua, no solo de sal, sino de nostalgia. Entonces cayó el fuego, y no fue simple llama, fue ira sagrada. El cielo rugió, y la tierra respondió con gritos. Las torres se doblaron, los muros se derritieron, los ídolos se quebraron, y todo lo edificado sin temor de Dios fue reducido a ceniza. Lot miró hacia el humo, y en sus ojos no había rebeldía, sino duelo. Allí, donde una vez hubo risa, solo quedaba el eco de una advertencia eterna. Sodoma fue, y Sodoma es, porque cada generación vuelve a levantar ciudades donde el pecado es ley, y la justicia es afrenta, y el juicio nunca duerme. Y miró Lot, y vio el humo subir como el humo de un horno, y desde entonces esa columna negra permanece como un testimonio de lo que pasa cuando la tierra ofende al cielo. Cueva de sombras, lo que quedó después del juicio. El fuego había cesado, pero el silencio era más profundo que el juicio. Las ciudades estaban muertas, la mujer hecha estatua, la familia reducida a 3 almas. Lot huyó, no a un pueblo, no a una casa, huyó a la montaña, a una cueva, una tumba en vida. El aire allí era más frío que el fuego de Sodoma, y el tiempo se congeló entre las rocas. Nadie vino a buscarlos, nadie sobrevivió para abrazarlos. Solo la memoria y el miedo compartían la cueva con ellos. Las hijas de Lot miraron el mundo desde la oscuridad, y lo vieron, vacío, sin hombres, sin futuro, sin esperanza. Entonces la idea nació, no del deseo, ni del placer, sino del terror ancestral a que el nombre desaparezca para siempre. Una noche le dieron vino, y Lot,
que había visto a Dios consumir ciudades enteras, no vio a sus hijas acercarse. El padre durmió, y en su sueño fue sembrado el destino de 2 pueblos. A la noche siguiente, el vino volvió, y con él la repetición del acto. El silencio no juzgó, la oscuridad no intervino, y así las hijas quedaron encintas de su propio padre. De ese vientre nacieron 2 hijos. Uno fue llamado Moab, padre de los moabitas, el otro Ben-Ami, raíz de los amonitas. 2 pueblos enteros, nacidos no del amor ni del mandato, sino del miedo y la cueva. No fue juicio, no fue bendición, fue legado, un eco de Sodoma, pero ya no en fuego, sino en carne, porque cuando el juicio de Dios cae, lo que queda también es probado. Y a veces el mayor fuego no cae del cielo, sino que nace en la oscuridad del alma. El hijo prometido, el día en que Abraham levantó el cuchillo. La tierra aún humeaba, Sodoma era ceniza, Lot escondido en la cueva, y desde las colinas de Mamré, un anciano miraba al horizonte. Su nombre era Abraham, amigo de Dios, padre de promesas. Había visto llover fuego y había suplicado por justicia, pero Dios no le respondió con destrucción, sino con vida. Porque en medio del polvo, Sara concibió, y en su vejez dio a luz al hijo de la promesa. Su nombre fue Isaac. Risa. La risa de una mujer estéril, la risa del pacto cumplido, la risa de lo imposible hecho carne. Y Abraham creyó y adoró. Pero no todo lo que nace en casa es parte de la promesa. Agar e Ismael fueron despedidos, no por odio, sino por obediencia, porque la bendición tiene una línea, y Dios escribe recto, aunque al hombre le duela. Pasaron años, el niño creció, y con él la fe de Abraham, y también su afecto, hasta que un día el Dios que da pidió que se le devolviera. Abraham, sí, Señor, toma a tu hijo, tu único, a quien amas, y ofrécelo. No hubo debate, no hubo queja, solo obediencia. Desde temprano en la mañana, con leña al lomo y fuego en mano, Abraham subió al monte junto a Isaac. Durante 3 días, el hijo caminó junto al padre, sin saber que él mismo era el sacrificio. Padre, ¿dónde está el cordero? Dios proveerá, hijo mío. En lo alto del monte Moriah, el altar fue construido, Isaac fue atado, y el cuchillo fue levantado. Silencio. Ni el cielo hablaba, ni la tierra temblaba, solo la mano del patriarca, temblando entre amor y obediencia. Y cuando el acero descendía, una voz lo detuvo. Abraham, no toques al muchacho, ahora sé que me temes. Detrás de él, un carnero se enredaba en la maleza. La fe había sido completa, la prueba superada. Desde entonces, ese monte no fue un altar, fue una profecía. Un día, otro padre entregaría a su hijo, pero esta vez no habría carnero. Abraham descendió del monte, pero su corazón ya no era el mismo, porque el que obedece hasta el final conoce a Dios de una forma que las palabras no pueden explicar. Y así la promesa vivía, y el linaje del pacto continuaba, no porque el hombre fuera fiel, sino porque Dios siempre lo es.